Bien, en el vídeo anterior estuvimos hablando de las características de las proposiciones subordinadas adjetivas de relativo. Ahora, en este vídeo, vamos a ver cómo se construyen y cómo se analizan. Supongamos que nosotros tenemos dos oraciones simples, como estas que os presento aquí. Tú me dejaste un libro, primera oración, segunda oración, el libro es aburrido. Como vemos, entre ambas hay un elemento que funciona como denominador común. El elemento que se está repitiendo en ambas oraciones es el libro. De forma que cuando tengo dos oraciones simples con un elemento en común, esas dos oraciones se pueden integrar en una oración compuesta a través de un nexo relativo, siempre y cuando ese elemento que se repite sea un elemento de carácter nominal, evidentemente. Tú me dejaste un libro, primera oración, el libro es aburrido, segunda oración. Si hacemos una unión para lograr cohesión, es decir, para compactar la información, nos quedaría un resultado del tipo: el libro que tú me dejaste es aburrido. Bien, donde teníamos antes dos oraciones simples independientes, ahora tenemos una estructura compuesta, una oración compuesta. Si nosotros analizamos la oración simple, cada una por su lado, tenemos un elemento, tú, un sintagma nominal que nos funcionaría como sujeto de la oración, luego un pronombre, me, que actuaría como complemento indirecto, recuerden que los pronombres me, te, se, nos, os y se solo podían ser complementos directos o indirectos. En este caso es un complemento indirecto porque aunque me hace referencia a la primera persona, si yo lo paso a tercera persona, tú me dejaste un libro a mí, tú te dejaste un libro para ti mismo o tú le dejaste un libro a él. Es decir, en el lugar del me, lo que yo podría colocar es un le si estuviera hablando en tercera persona. Por eso sé que este me es complemento indirecto y no complemento directo. Solo puede ser una de esas dos funciones. Entre esas dos yo sé que es indirecto porque lo sustituyo por le. Luego tendríamos dejaste como verbo predicativo y un libro que sería el complemento directo. Un libro me fue dejado por ti. Tú me lo dejaste. Y un libro lo estoy sustituyendo por lo, que también era una de las pruebas de reconocimiento del complemento directo. Ahora bien, en la segunda oración, el libro es aburrido, lo que tenemos es una oración copulativa con el núcleo verbal ser y el libro actúa como el sujeto de ese verbo ser y luego un adjetivo aburrido que actúa como el atributo de este verbo copulativo. Cuando yo uno las oraciones y digo el libro que tú me dejaste es aburrido, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo analizamos esta oración? Vale, pues vamos de la estructura más general a la estructura más específica. En primer lugar, vamos a ver que tenemos de nuevo un verbo copulativo, es, que actuaría como verbo copulativo. Luego tendríamos, ese verbo copulativo estaría seguido de un atributo, aburrido. ¿Y quién es aburrido? El libro, sí, pero el libro cualquiera, un libro cualquiera, no, un libro en concreto, un libro en particular. El libro que tú me dejaste, ese frente a otros. Es decir, que el libro que tú me dejaste, todo este sintagma, es un sintagma nominal que actúa como sujeto de este verbo es, que sería el verbo copulativo. Evidentemente, este sintagma nominal, sujeto del verbo ser, es un, un segmento complejo que habrá que ir descomponiendo. Vamos a ver cómo se descompone. Pasamos al nivel superior.
Ese sintagma nominal va a tener un determinante, el, de tipo artículo en este caso, aunque eso ahora es indiferente. Va a tener un núcleo nominal, libro, como es un sintagma nominal, el núcleo tiene que ser un nombre, en este caso la palabra libro. Y como ya tenemos la función de determinador y de núcleo, pues todo lo que queda, que es el paréntesis, funcionará como un complemento del núcleo, un complemento de este núcleo nominal, de esta palabra libro. Bien, ¿a qué es igual ese complemento del núcleo? No es una estructura simple, porque observamos que dentro de ese complemento del núcleo, es decir, dentro del paréntesis, observamos que hay un verbo, dejaste. Y ya decíamos en la unidad de las proposiciones subordinadas sustantivas, cuando hicimos la introducción a lo que era el concepto de proposición, decíamos que una proposición es un sintagma que se expande a través de un verbo. De tal manera que eso es lo que tenemos aquí. Aquí no podemos decir que el complemento este del núcleo, que el paréntesis sea un sintagma que complemente el libro. No es un sintagma, es una proposición porque incluye verbo. Esa proposición está subordinada, evidentemente. No tiene sentido sacar el paréntesis y que ese paréntesis funcione como si fuese una oración independiente. Que tú me dejaste, punto. Eso no tendría sentido por sí solo. Es decir, ese paréntesis está dependiendo de algo. En este caso está dependiendo del nombre que le precede. Ese nombre que le precede es lo que decíamos en la unidad anterior que era fundamental, que es el antecedente. Es esta palabra libro, es la que actúa como el antecedente del paréntesis. El paréntesis depende directamente del libro. Por eso el paréntesis es un complemento del núcleo, de este núcleo que acabamos de señalizar aquí. Hemos dicho que el complemento, por lo tanto, es una proposición y que está subordinada. Y ahora, ¿por qué decimos que es adjetiva de relativo? Bueno, pues decimos que es adjetiva, en primer lugar, porque está concretando a un nombre. Insisto, no es el libro, hablando en sentido genérico, el que es aburrido. El libro, como si yo por el libro me estuviese refiriendo a la literatura en general o a los libros en general. No es esa la interpretación de la oración. Es el libro ese que tú me dejaste. Es el libro prestado, por así decirlo. El libro prestado es aburrido y prestado funcionaría como un adjetivo que puede sustituir equivalente a todo el paréntesis, como prestado o dejado, ¿no? El libro dejado es aburrido, el libro prestado es aburrido. El libro regalado es aburrido. Como todas esas expresiones, regalado, prestado, dejado, funcionarían como adjetivos, pues cuando yo digo el libro que tú me dejaste, lo que estoy haciendo es ese adjetivo, lo estoy convirtiendo en una proposición subordinada, pero sigue manteniendo su carácter adjetivo, evidentemente, porque está complementando un nombre, y esa justamente es la función que realizan los adjetivos, complementar a un nombre. Es la función típica del adjetivo. Y además en este caso decimos también que es relativa. ¿Por qué? Porque viene introducida por un elemento de los que vimos en el vídeo anterior, en este caso por el pronombre que. Observen además, y al igual que decíamos en el vídeo anterior, que ese que era nexo relativo siempre y cuando se pudiera sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales. Si la sustitución esa no era posible, entonces el que era subordinado sustantivo, no subordinado adjetivo. Bien, si hacemos la sustitución vemos que es perfectamente posible. El libro, el cual tú me dejaste, es aburrido. Por lo tanto, tanto por la función complemento de un nombre como por la sustitución del que por el cual o las cuales, sabemos que el paréntesis actúa como subordinada adjetiva de relativo. Ahora bien, la proposición principal ha quedado analizada. Tiene un sintagma nominal sujeto, un verbo copulativo y un atributo.
Y la leyenda de esa proposición principal ya la he expresado aquí. Estamos ante una oración compuesta, donde la primera proposición es la principal, copulativa, enunciativa y afirmativa. Esas serían las características que tiene. Ahora bien, la segunda proposición habrá que dividirla, habrá que segmentarla a su vez, porque tiene verbo propio, dejaste, que ya no es un verbo copulativo, sino un verbo predicativo. Ese dejaste tiene sujeto propio, que no es el libro. El sujeto de dejaste es tú. Por eso lo he querido expresar aquí, no lo he querido poner omitido, para que se den cuenta que tiene un sujeto propio. Dejaste, ¿quién dejaste? Tú fuiste quien dejaste. Tú es el sujeto en forma de sintagma nominal de ese verbo dejaste. Ahora bien, tú, aparece de nuevo aquí el pronombre me. El pronombre me, observen que lo hemos heredado de aquí. Tú me dejaste un libro. Decíamos que era complemento indirecto. Pues aquí evidentemente tú me dejaste, ese me va a ser complemento indirecto. Ya lo teníamos analizado previamente, ¿no? Tú me dejaste a mí o tú le dejaste a él. Y este que tenemos aquí, y este es el paso más importante de todos, este que ¿es un nexo relativo? Sí, es un nexo relativo. Evidentemente es la palabra que encabeza el paréntesis, que encabeza la proposición. Pero, a diferencia de las subordinadas sustantivas, donde el nexo actuaba como conjunción y punto, en las subordinadas adjetivas, los nexos tienen que tener alguna función dentro del paréntesis en el que se encuentran. ¿Por qué razón? Porque los nexos, aparte de ser elementos relativos, decíamos en el vídeo anterior que pueden ser pronombres, adverbios o determinantes. Es decir, tienen una categoría morfológica. Son un tipo de palabras doble, ambivalente, actúan como nexos en la medida en que introducen proposiciones, pero al mismo tiempo funcionan también como, en este caso el que es un pronombre, como un sintagmas nominales. Y al ser sintagmas, tienen que tener una función propia, específica, dentro del paréntesis del que dependen. Como el antecedente de este que es el libro, porque en definitiva lo que hemos hecho ha sido evitar esta repetición. Un libro, el libro. Cuando yo pongo el libro que tú me dejaste, ese que lo que está haciendo es sustituir al libro. Si yo lo reescribo y digo tú me dejaste el libro, volvemos aquí, al punto de partida. Tú me dejaste un libro. Como un libro era complemento directo y el que está sustituyendo a este libro, pues el que dentro de su paréntesis es también complemento directo. De forma que la estructura en la leyenda de la proposición 2 decimos que es una proposición subordinada, adjetiva y de relativo de la 1, con respecto a la 1. Y una vez que hemos dicho eso, vemos cuáles son sus características propias. No es una proposición copulativa como la 1, porque el verbo de la subordinada es dejaste, es un verbo predicativo. Por lo tanto, la proposición subordinada es predicativa, es transitiva. Hemos dicho que el que, pronombre relativo, actúa como complemento directo, está en voz activa. El verbo está en voz activa. Recuerden que para la voz pasiva necesitaríamos la fórmula ser más participio. Es enunciativa y es afirmativa. Y así quedaría analizada la proposición subordinada en su conjunto.